Buenas noches a todo el público oyente. Quisiera empezar agradeciendo a cada uno de ustedes eh, y al espacio de la Aquelarre por difundir literatura escrita por mujeres. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es Fiorella Moreno. Fiorella Moreno es egresada de literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, cursó gestión cultural en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Actualmente sigue estudios de posgrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es docente y gestora cultural. Sus investigaciones se encuentran relacionadas a la narrativa peruana e hispanoamericana. Ella ha publicado su libro de cuentos, La vida de las marionetas, que ganó el Premio Luces en 2021 y quedó finalista en el Premio Nacional de Literatura en la categoría Cuentos. Fiorella, muchas gracias por tu tiempo de poder presentarte a la entrevista. Bueno, buenas noches con todos y todas. Ante todo, agradecerles la oportunidad y bueno, agradecer a todo el equipo en realidad de la Aquelarre por esta gentil invitación. Gracias a ti. La vida de las marionetas, tu primer libro de cuentos, ha sido un éxito. Con él ganaste los premios Luces 2021 y tuviste una mención honrosa en el Premio Nacional de Literatura. Como egresada de nuestra casa de estudios, que es San Marcos, esto ha inspirado a muchas de nuestras compañeras a seguir el camino de la escritura. ¿Cómo comenzó tu acercamiento a la escritura? ¿Fue en la universidad o quizá mucho antes? Bien, bueno, en realidad creo que esto tiene que ver mucho con mi adolescencia. Creo que alguna vez lo comenté en una de las primeras entrevistas que me hicieron, que data de la adolescencia, de los 14 años, ¿no? Y básicamente por una cuestión que tenía que ver con una personalidad introvertida, ¿no? Entonces, pues yo recurría a las lecturas, ¿no? Para poder crearme un mundo dialogante, digámosle así, ¿no? Entonces, a través de esas lecturas es donde yo comencé, o muchos en realidad comenzamos, ¿no? Muchos que leemos, de repente queremos responder, queremos cambiar, o pensamos de repente, yo también podía hacerlo, yo también podía escribir esta historia, ¿no? O podría darle otro final, en fin, ¿no? Entonces, creo que la escritura parte por una cuestión que tiene que ver con la comunicación, ¿no? La comunicación con el mundo exterior, ante la imposibilidad de darse en ese tiempo. Además como una manera de interpretar ese mundo, ¿no? Que hasta el día de hoy, pues, me parece un poco incomprensible. Y digamos que la escritura es esa herramienta que me permite a mí explorar, trabajar, ahondar, ver diferentes puntos de vista o tratar de buscarlos y plasmarlos en mi escritura, ¿no? Va por ahí. Okay. ¿Cómo describirías tu proceso creativo? Es decir, todo aquello que te permite tener una atmósfera idónea para escribir. Mi proceso creativo, bueno, yo recurro a un poco a clichés, ¿ya? Clichés como, por ejemplo, la música, ¿no? No puedo escribir con ciertos géneros, ¿no? Digámosle así, no solo, no sé, música clásica, por ejemplo, ¿no? También siempre tengo allí en mi pupito, en donde está escribiendo, siempre tengo algunos libros canónicos, digamos así, pero nunca los abro, o casi nunca los abro, simplemente los tengo allí, ¿no? Es una idea o es como una especie de amuleto, digamos así, ¿no? Y por otro lado está el tema del disparador, ¿no? Yo creo que
para construir una historia siempre la pienso y la repienso, ¿no? O sea, me puede llevar días, me puede llevar un mes pensarlo, y entonces estoy haciendo cualquier actividad, pero siempre estoy pensando o se me viene a la mente algunos elementos que pueden entrar en la historia, hasta desde la frase, hasta cierta frase que puede ser justamente ese disparador que me permite empezar a soltar la pluma, por decirlo así, ¿no? Es decir, empezar a escribirlo, ¿no? Entonces sí me parece importante esos factores externos, ¿no? Que de alguna manera no condicionan, sino que tú mismo te forjas, porque tú mismo creas esas condiciones para poder eh, escribir, ¿no? Para poder crearte, o sea, te creas una atmósfera, te creas unas condiciones, ¿no? Sí o sí tengo que estar enganchada con la historia que está en mi cabeza. Si yo por X cosas la pierdo, eh, no escribo esa historia, porque no encuentro ese vínculo, esa relación, ¿no? Emocional, ¿no? Es como, pienso como, no sé, la relación con la pareja, ¿no? O sea, tienes que pensarla para que esté siempre ese vínculo, ¿no? Si no la piensas, ya no hay vínculo, ¿no? O sea, ya no hay vínculo en realidad. Algo así es con la escritura, no es una relación sentimental que tienes que estar pensando en la historia para que pueda realmente plasmarse y concretarse, ¿no? Algo así, ¿no? Okay. ¿Cómo ha sido tu experiencia al publicar tu primer libro? ¿Cómo te decidiste a hacerlo? Bueno, vaya, creo que fui forzada a publicarlo por ¿Presión? amistades, digámosle así. Sí, sí hubo cierta presión, una presión externa e interna a la vez, ¿no? O sea, una presión externa porque era como que ya, tienes que lanzarte, hazlo ya. Y por otro lado, también estaba una cuestión personal mía, ¿no? Yo siempre había querido desde muy chica escribir, no necesariamente convertirme en una escritora, porque no tengo mucha idea de qué es eso, pero sí escribir, es decir, vivir para escribir, ¿no? Siempre lo he querido desde muy chica, y sin embargo creo que para que entre esa noción o esa noción sea aceptada por un público, necesitas justamente la publicación. Como que la publicación te legitima, te vuelve una escribidora o una escritora, en fin, ¿no? Entonces, justamente necesitaba ese paso que no me atrevía a darlo porque no puedo negar que tenía muchas inseguridades, y inseguridades que también tienen que ver o están relacionadas mucho con el género. Ojo, no quiero decir que las mujeres seamos inseguras, ¿no? Sino que yo creo que desde los hogares muchas veces, o ciertos hogares, ¿no? Conservadores, en fin, ¿no? Eh, crean ciertas condiciones o ciertos modelos, ¿no? De educación en el cual justamente la mujer se convierte a veces en un sujeto inseguro de sus capacidades y de sus potenciales. Eh, y lo reafirmo. Yo creo que eso se da. En mi caso particular, no creo que lo hayan provocado exactamente las personas que hoy por hoy son mi familia, ¿no? Pero creo que sí en el pasado, ¿no? Quizás se dio esas circunstancias en las cuales provocaron en mí ciertas inseguridades, ¿no? Que solamente el paso de los años, la experiencia ganada, los tropiezos, en fin, tantas cosas, pudieron justamente echar abajo o tratar de echar abajo esas inseguridades. Y creo que siempre, porque creo que la escritura también es un ejercicio político, ¿no? Donde tú te reafirmas como sujeto, ¿no? Y yo creo que justamente el haber publicado, en primer lugar, el haber escrito ese libro, sin haber sido publicado, ya era hacer un ejercicio de ese poder. Y el haber publicado creo que justamente me hizo reafirmar en mí
como un sujeto con capacidades, ¿no? Que pues pueden, algunas personas pueden poner en entredicho, de repente, no sé, las virtudes de mi libro, no lo sé. Pero eso a mí la verdad es que lo escucho, lo puedo escuchar, lo puedo aceptar, digámosles, hasta cierto punto, porque siempre va a estar allí, ¿no? El libro, como lo he dicho muchas veces, ya no es mío, y sin embargo siempre será mío, ¿no? De alguna manera. Y bueno, va por ahí, entonces creo que la publicación de este libro fue necesario, para mí fue vital. Y más aún todo lo que ha podido conquistar, ¿no? De alguna manera. Creo que eso también ha sido un gran aliciente, sigue siendo un gran aliciente para mí. Okay. A ver, ¿cuál crees que son tus mayores referentes literarios? Mis referentes literarios. Bueno, cuando yo creo que cuando uno propone estos referentes, no quiere decir que escriba como ellos, ni trate de imitarlos, ni nada por el estilo, ¿no? Pero creo que yo más lo baso en esa lectura más intuitiva, más ingenua, donde realmente vivía la literatura. Porque hoy por hoy siento que leo con otros ojos. O sea, leo con esos ojos de a ver qué técnica está utilizando, cómo se está configurando el personaje, en fin. Cuestiones que no necesariamente te generan ese placer que conecta justamente con tus emociones más primarias, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues, no sé, pienso en la primera a mí que me cambió totalmente el paradigma, el paradigma que yo tenía sobre la literatura y sobre ser mujer, sobre ser escritora, en fin, ¿no? Que obviamente se le ha hecho objeciones a su propuesta, en fin, y todo ello, ¿no? Desde el feminismo, pero es Virginia Woolf. Creo que ella me cambió la vida. Sobre todo con un librito, que fue el primero que leí de su obra, ¿no? Que es Una habitación propia. Creo que allí definitivamente tuve una epifanía. Y otra autora también que me revolucionó es Clarice Lispector, ¿no? Porque ella justamente se escapa de los lineamientos, digámoslo, en el tipo de escritura, ¿no? Su escritura es justamente lo que dirían una escritura que rompe, ¿no? Justamente busca romper esquemas. Es una escritura vanguardista, una escritura que se la puede leer desde muchas dimensiones, desde muchas teorías, en fin. Entonces, y es justamente una literatura, la del Lispector, que aborda la, la presencia del sujeto femenino, ¿no? Desde todas las dimensiones que puede haber, entre ellas la filosófica. Y eso es lo que a mí, sinceramente, la relación con la filosofía y con el lenguaje, ¿no? Que es a mí realmente aquello que pues en ese momento me rompió esquemas, ¿no? Entonces, creo que esas dos autoras me parece que podía yo, sinceramente, sentirme tan orgullosa de vincularme, ¿no? De poder decir, ellas son mis referentes, ¿no? Creo que esas autoras. Elena Garro tal vez te influyó también, porque una vez que conversamos antes, me mencionaste La culpa de los tlaxcaltecas y me lo leí.
también. Sí. No sé si también estudió. Bueno, Elena Garro ya es una lectura un poco más tardía, pero sí definitivamente es una escritora lastimosamente marginada por su contexto, ¿no? Pero es una pluma muy interesante, como justamente trastoca esta idea del cuento, del relato convencional. Hablemos de los relatos nada más, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Y lo lleva a una dimensión que justamente es bastante, por decirlo así, inestable, ¿no? Como es una dimensión onírica, o cómo podemos entender ese texto, por ejemplo, ¿no? Es un texto, es un cuento fantástico, es un cuento onírico, ¿qué tipo este, de elementos se utilizan allí para producir ese efecto de extrañeza, ¿no? Entonces creo que también es una literatura muy interesante la de Elena Garro y lastimosamente no tan visible, aunque bueno, ahora ya en estos tiempos y con estos nuevos vientos, donde justamente se visibiliza mucho la literatura escrita por mujeres, creo que sí ya se la está reivindicando y se la está revalorando muchísimo, ¿no? Sí, espacios como el aquelarre. Claro. ¿Qué, ¿Qué dirías que es lo que más estás leyendo actualmente? Perdón. ¿Qué dirías que es lo que más estás leyendo actualmente? Bueno, hace poco leí una novela de una chilena llamada Ella estuvo entre nosotras. Me parece que es uno de esos textos, porque justamente yo estoy como en esa onda ahora, no sé por qué, pero estoy con esa onda de leer textos híbridos, textos que justamente están como rompiendo los límites, ¿no? De lo genérico. Es un texto de no ficción. Eh, Me parece, no me acuerdo qué premio ganó la autora, ¿ya? Voy a googlearlo, pero es una novela muy, o mejor dicho, es un texto de no ficción muy potente, porque trata justamente de la muerte de la madre, ¿no? Pero no una muerte intempestiva, sino justamente una muerte lenta, ¿no? A raíz del cáncer, ¿no? Es un texto bastante desgarrador porque nos aborda un montón de temas. O sea, es un texto del duelo, ¿no? Es un texto de un duelo, me parece a mí, no cerrado o jamás cerrado, ¿no? Es un texto que también te interpela, ¿no? Te interpela con la idea de la familia nuclear, ¿no? Con la idea justamente de los lazos, ¿no? Entre esposos versus hijos, ¿no? También el tema del sistema tiene una dimensión social muy interesante que tiene que ver justamente con el neoliberalismo, el tema del sistema de salud, ¿no? El sistema de educación, ¿no? Todo lo que fue pues implantado por Pinochet, ¿no? Y justamente lo que deja, ¿no? Entonces es un texto de una dimensión política increíble, pero que parte justamente de estos hilos muy íntimos, muy personales, ¿no? Que es ver, observar como observar, mejor dicho, el devenir hacia el acabamiento de esta persona. Es un texto demoledor, para mí por lo menos me estremeció bastante. Y otra
Otra novela que también leí fue de Stephen Swift. Me parece que se titula Una partida de ajedrez. Sí, una partida de ajedrez. Que, este autor siempre a mí me gusta mucho también. Es un autor que tiene un montón de libros, pero estas novelas breves eh, son, son una delicia porque justamente aquí, al menos en este libro en particular, eh, engaña al lector, ¿no? Me hizo pensar en estas películas o en la más famosa película de Hitchcock, ¿no? Psicosis, ¿no? Donde durante la mitad de la película, pues tú piensas pues que pasa a que todo la narrativa, digámosle así, se dirige hacia el personaje, ¿no? Hacia este personaje de la chica que pues ha robado, en fin, ¿no? Y luego te da una vuelta de tuerca y resulta que el protagonista no, o sea, el protagonista es otro, ¿no? Norman Bates, ¿no? Y una partida de ajedrez va o mejor dicho, utiliza esa técnica, ¿no? Que es maravillosa, ¿no? En todo momento yo pienso que me va a hablar, o gran parte de la novela pienso que me va a hablar del campeón mundial del ajedrez, y al final me sale hablando de otro personaje que incluso lo supera en cuanto a la destreza del ajedrez, y que justamente esta destreza del ajedrez lo aprendió eh, como una pía de evasión, de evadirse ante un sistema de tortura que que desarrollaron los nazis y del cual él fue víctima, ¿no? Entonces, para mí es una novela perfecta, ¿no? Me parece perfecta por el desarrollo, cómo juega con uno, ¿no? Y pues todos los puntos que aborda que son muy interesantes, ¿no? Incluso hasta un momento pensé que me estaba hablando porque este campeón mundial, y es algo que a mí me encanta mucho ese tipo de personajes, el personaje como un impostor, ¿no? Se nos dice el campeón mundial que no es lo suficientemente inteligente ni brillante, es más, ni siquiera sabe escribir bien, ¿no? Ni siquiera sabe hablar bien, pero tiene una destreza tal para elaborar estrategias, ¿no? Y entonces esta figura como del impostor, ¿qué hace aquí este hombre, no? Que no es una mente realmente brillante, ¿no? O así se nos dice en la novela, ¿no? Y yo pensé en un momento en el gran caso, y resulta que no, iba por otro lado la novela, ¿no? Pero me encantó muchísimo. Se las recomiendo, por si no la han leído. Ya que mencionaste lo de las películas, quizá alguna influyó en tu libro de cuentos, porque recuerdo que una vez mencionaste que el nombre de los personajes los escogiste por una película que habías visto. No recuerdo cuál era, pero algo por ahí. Eh, sí. O sea, yo, por ejemplo, bueno, soy cinéfila. Mucho tiempo cuando estaba en la universidad, en San Marcos, ¿no? Siempre me escapaba por ahí para ver películas. Oh, Y sí. Y bueno, la cuestión es que había un cineasta que pues yo me obsesioné con su filmografía, ¿no? Y ese es Ingmar Bergman, ¿no? Y recuerdo que hay una película llamada El Silencio, que no trata para nada, o sea, no es la trama que yo desarrollo en un cuento del mismo título, pero los personajes, los nombres de los personajes sí lo tomo, ¿no? Y incluso me comentaron que pues había muchas referencias en realidad del cine Bergman justamente en ese libro, ¿no? Y creo que es algo que puede haber sido consciente o inconsciente en algunos casos, pero están allí, ¿no? Porque
creo que en ese aspecto yo soy una persona que interioriza mucho lo que recepciona, o bueno, no todo, pero trato lo que más me gusta es como que se me queda allí, ¿no? Y luego aflora o puede aflorar de diferentes maneras, ¿no? Pero aflora en lo que hago, ¿no? En tu libro de cuentos sueles mencionar como títulos a referencias a animales. ¿Por qué razón es que lo haces? Bueno, eso tiene que ver un poco con la simbología, ¿no? Eh, trato justamente, por ejemplo, en Águila Negra, ¿no? Eh, me acuerdo que estaba, estaba leyendo un libro de Cirlot y a la vez también me vi una especie de documental, un programa de la National Geographic sobre el comportamiento de justamente este animal, el águila negra. Y me emocioné tanto al ver cómo este animal, por ejemplo, se decía que este animal frente a sus crías, ¿no? Él contempla justamente, este animal suele contemplar la destrucción de sus crías, ¿no? Incluso fomenta la destrucción entre sus propias crías, ¿no? Y me gustó muchísimo esa imagen, que es la que yo necesitaba. Ahora, pienso que justamente yo lo relaciono porque muchos de mis personajes también están guiados por instintos, ¿no? Por lo más básico, podría decirlo así, ¿no? Y justamente eso lo acerca o lo relaciona estrechamente con la animalidad que llevamos dentro, ¿no? Y que se ve eh, plasmado, se refleja en los lazos más íntimos, ¿no? Desde la protección, ¿no? De, de la madre, que lo hacen diferentes animales, ¿no? El desapego, en fin. ¿Consideras que tienes un cuento favorito tuyo? Uno que haya destacado por encima de los demás. Tal vez porque disfrutaste mucho escribirlo o porque te gustó mucho el resultado. Yo sé la respuesta, creo que es el silencio. Sí, sí, ese es mi cuento favorito de ese libro porque eh, pues creo que ahí se disparó todo, ahí comenzó todo, ¿no? Y además porque pude aprender a... Fue como un poco catártico también hasta cierto punto, ¿no? No porque sea exactamente mi historia, ¿no? Pero sí hubo algo de catarsis en ese relato. Y porque creo que hay ciertos pasajes que tienen que ver con la madre y con la hija que a mí en lo personal no me gusta leer mis historias para nada, pero cuando por ahí lo he leído obligada, eh, sí sentí como algo en la garganta. Entonces dije, ¿cómo puedo escribir esto? ¿No? Es tan triste, algo así. Y bueno, eso. Muchos cuentistas se preocupan en mantener una unidad en el libro de cuentos, ya sea por los temas tratados o por el tipo de narrador. ¿Esto ha sido importante para ti al escribir la vida de los peronistas y por qué? Sí, yo creo que sí. No me gusta, y esto lo aplico no solamente para lo que sería eh, el género del cuento, ¿no? Sino también para la poesía, ¿no? Me gustan los libros que tienen una cierta unidad, una organicidad, no los que son como un conjunto de relatos que se recopilan. No me gusta mucho ello,
¿no? Prefiero encontrar como un camino, como un derrotero, ¿no? Que no necesariamente puede estar apoyado en el personaje, ¿no? Pero sí, justamente me gusta ello, ¿no? ¿Y siempre has escrito cuentos o antes por allí algún poema o quizá una novela corta? Sí, escribí. ¿De qué 10 minutos, por favor? 10 minutos era sí, escribía poemas cuando era adolescente. ¿Qué serán de esos poemas? Creo que los destruí y están bien que también que estén ahí quemados, no sé. Sí, empecé por ahí, ¿no? Escribiendo. Me acuerdo que de adolescente, estaba en secundaria, creo, ¿no? Y escribí poemas hacia la mamá, hacia tal. Y por ahí los seleccionaban, los leía delante de todos, ¿no? Escribía cartas también, ¿no? Con las que pues persuadía, ¿no? Enamoraba, en fin, ¿no? Estos recursos que había identificado que me funcionaban, lo aplicaba para mi vida, ¿no? Y sí, aprendí escribiendo poemas, cartas, pero bueno, ¿qué serán de esos textos? Ni quiero verlos, no me los imagino nuevamente frente a mis ojos. ¿La hacías en secundaria, en la universidad? Sí, en la secundaria era mucho de escribir. También tenía mi diario, no sé, ese tipo de... Estás en toda esa etapa en la que tú quieres dialogar, ¿no? Porque hay tantas cosas que no entiendes, ¿no? Y creo que justamente los poemas, los relatos y todo eso me permitía justamente dialogar, ¿no? Para ti, ¿cómo es un buen cuento? Difícil pregunta. Bueno, veo varias cosas en mi cuento, ¿no? O sea, tiene que, primero el lenguaje, el manejo del lenguaje, ¿no? Otro lado, aparte del lenguaje, tiene que estremecerme, tiene que decirme algo, o sea, ¿por qué me has contado esta historia? ¿Para qué me has contado esta historia? Es decir, yo te puedo leer una historia que puede estar brillantemente escrita, pero si no ha calado en las fibras más personales mías, y no necesariamente tiene que ver con la identificación, pues no sé, puedo olvidarlo simplemente. O sea, en ese momento puede agradarme, pero luego lo desecho. O sea, mi mente, mi memoria lo pierde, se va, se esfuma. Y, y esto no tiene que ver necesariamente con temáticas, ¿no? Eso escapa a las temáticas, ¿no? Hay cuentos que nunca se me han olvidado, por ejemplo, de Borges, ¿no? Por ejemplo, no sé, de Onetti, ¿no? Y pues escapan más allá de la temática, ¿no? Y de cierta identificación, ¿no? O sea, no, nada que ver, ¿no? Pueden ser simplemente historias que realmente eh, me cuestionen, me cuestionen ciertos aspectos, ¿no? O me saquen justamente de esa automatización en la que siempre andamos un poco, ¿no? Hasta ahora hemos conocido una contundente narradora en Fiorella Moreno. Por eso tal vez equivocadamente asumimos que disfrutas más la narrativa. ¿Dirías que esto es así? ¿Podrías decirnos si disfrutaste de algún o algunos poetas en particular? De poetas, sí, claro. Siempre se dice, ¿no? Los narradores leen narradores, los poetas leen poetas, y creo que eso es, no sé, es un poco limitante, ¿no? En mi caso siempre trato de leer poesía, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, Vicente Huidobro, ¿no? Me gusta mucho la poesía chilena, ¿no? Obviamente Vallejo, ¿no? Bosca, ¿no? Paul Eluard, ¿no? Anne Sexton, ¿no?
Silvia Plath, ¿no? La Pepe Pizarnik, ¿no? Que era mi poeta de la adolescencia, ¿no? En de fin, ¿no? O todas. sea, sí, quien no ha pasado por Pizarnik, o sea, es como raro, ¿no? Pero digámosle que sí, ¿no? O sea, siempre está esta relación con la poesía. Por ejemplo, hace poco leí a un poeta más contemporáneo, ¿no? Llamado Jaime Pinos, ¿no? Y un poemario muy crudo, muy crudo, muy estremecedor, ¿no? Como criminal, ¿no? Y sí, siempre estoy leyendo poesía, me gusta leer poesía, porque justamente creo yo que en la poesía encuentro en realidad ese disparador a veces para mi propia narrativa, en mi caso personal, ¿no? A ver, ¿crees que la posición de la mujer en la literatura ha cambiado? Sí, creo que sí. O sea, creo que ahora, por lo menos en el plano latinoamericano, ¿no? Si hablamos de Latinoamérica, creo que sí, definitivamente hay muchísima más visibilidad, muchísimo más recursos, ¿no? Agentes que apuestan por autoras que justamente crean mercados, crean comunidades y eso está estupendo, ¿no? En el caso peruano me parece que está todavía siendo más complicado, me parece que falta mucho más. Me parece que sí hay autoras que justamente están, y esto se debe también a años de carrera, que sí están justamente viendo un poco estos nuevos aires, este nuevo clima, como la Pepa ganadora, ¿no? Del Premio Nacional, como Katia Dowell, ¿no? A quien admiro bastante, ¿no? O, por ejemplo, Gabriela Wiener, ¿no? Entonces, son autoras justamente que sí están, digámosle, siendo mucho más visibles, ¿no? Creo que también esto tiene que ver justamente con la época en la que naces, ¿no? Um, Creo que tenemos ahora y las generaciones que vienen, creo que justamente tienen ese privilegio de haber nacido en esta época donde se apuesta más, ¿no? Y esto es obviamente el resultado de esta nueva ola del feminismo y de todo ello, ¿no? Eh, y creo que eso es bueno, eso es buenísimo. Sin embargo, hasta el día de hoy todavía hay resistencias, ¿no? Todavía hay esa idea de, yo lo siento así, ¿no? Como que tú escribes, ya, pero tienes que escribir excelente, ¿no? O sea, si se trata de un autor, eh, a veces se le puede permitir o tolerar ciertos defectos, digámosle así, ¿no? Si me remito a la obra, obviamente no a la persona, pero el caso de las autoras creo que se les exige muchísimo más todavía, ¿no? Y si no, caen en las etiquetas o se tratan de etiquetarnos, ¿no? Literatura intimista, literatura de la familia, literatura del cuerpo, en fin, y creo que va más allá de eso, ¿no? Eh, pero veo nuevos aires y eso me gusta mucho, sobre todo porque hay algo que me importa bastante y es que desde la misma universidad se estén creando estos círculos, ¿no? Estos círculos de escritura, estos círculos de literatura que van más allá de formar teóricos, ¿no? De formar críticos, ¿no? Que está bien, ¿no? Pero, pero también necesitamos creadores, ¿no? y, y, y los creadores que están ya necesitan ser justamente fortalecidos a través de un mercado, a través de un sistema, a través de la presencia o aparición de agentes, que es algo que adolece muchísimo el Perú, ¿no? Sobre todo para los nuevos autores en los que yo me incluyo, ¿no? Entonces eso es muy importante y lastimosamente todavía no hay, ¿no? Y espero que llegue. Y bueno, eso, ¿no? Esperemos que llegue. La mayoría de nuestras espectadoras son universitarias entre los 17 y 25 años. ¿Qué consejos les darías a aquellas mujeres que quieran empezar a escribir?
Eh, el más importante creo que es, uno, que lean mucho, que lean a mujeres también. Eh, y algo muy importante creo que es la confianza en lo que uno hace, ¿no? Que compartan sus textos, que se haga comunidad, ¿no? Que se hagan círculos donde se compartan los textos, donde se pueda haber crítica, donde pueda surgir críticas, sin ser complacientes, ¿no? La idea no es ser complacientes por el hecho de que eres mujer, no se trata de eso. Se trata simplemente de justamente poder encontrar en esos círculos una crítica constructiva que te permita mejorar ciertos aspectos, que te permita decidirte, ¿no? a publicar, en fin, ¿no? Entonces, sí es muy importante leer, visibilizar el trabajo de otras escritoras también y justamente tomar lo que le dicen agencia, ¿no? Poder convertirte en ese sujeto político que hace de la escritura justamente la afirmación de su identidad, ¿no? Yo creo que eso es algo muy importante y creo que lo estoy viendo poco a poco, por ejemplo, en el espacio de San Marcos, y a mí me emociona muchísimo porque cuando yo al menos estuve esos años ahí, yo no lo vi exactamente así, y cuánto me hubiera gustado poder encontrarlo, ¿no? Pero bueno, ahora son nuevos tiempos, ¿no? Sí, está cambiando. ¿Está en tus planes explorar otros géneros literarios? Sí, definitivamente. La novela y el ensayo. Creo que, no sé, creo que mmm, me muero por hacer un ensayo, ¿no? He tenido por ahí, ¿no? Ciertos trabajos que escapan justamente de la formalidad del lenguaje académico propiamente, ¿no? Yo detesto un poco los papers, ¿no? Y ese lenguaje uniformizado, un poco esquemático, no me gusta mucho, ¿no? Entonces prefiero esa prosa más libre, eh, eh, propia del ensayo, ¿no? No sé, pienso en los ensayos de Octavio Paz y son deslumbrantes, la misma prosa te, te engancha, por decirlo así, ¿no? Entonces me gusta mucho el ensayo y obviamente la novela, pues. Poesía ¿Cuáles sí, son tus... no la... No, pues ya no, ¿por qué? No, no, no es lo mío, creo, definitivamente no. En vídeo, sí, pero es que yo siempre he creído que para ser poeta hay que ser, pues, que ser excelente, ¿no? Y es un trabajo muy complicado la poesía. Es mi punto de vista. ¿Cuáles son tus siguientes proyectos literarios? Bueno, viene el segundo libro de relatos que justamente dialoga con este primero. Eh, ese libro y una novela o un texto de no ficción que, bueno, me gusta mucho esto de la hibridez, ¿no? Y creo que ese texto lo cumple. Y bueno, en los relatos también un poco trato de explorar otras escrituras, en fin, ¿no? Eh, porque creo que eso también, ¿no? Creo que eso también es algo que al menos en lo personal yo me exijo, ¿no? Siempre me exijo eso, ¿no? Tratar de no repetirme tanto, de no repetirme, o si, o en todo caso, de explorar con las formas, mientras que eso no signifique simplemente pura pirotecnia, ¿no? Esa no es la idea tampoco. ¿Recomendarías algún libro, alguna película a los que nos están viendo? O quizás lo que estás leyendo o has visto últimamente. Bueno, recomiendo la novela de Stephen Swing, Una partida de ajedrez. Recomiendo también una novelota, bueno, es un libro de no ficción, El verano invencible de Liliana.
que es este texto de Rivera Garza, de Cristina Rivera Garza. Léanlo, es muy, muy fuerte, es un texto que justamente me ha dado a mí ciertas luces de lo que um, espero poder hacer también, ¿no? Está ahí toda su teoría, ¿no? Que nos presenta en Neoescritura, por ejemplo, ¿no? Creo que ese es un texto bastante interesante y muy fuerte porque justamente trata del feminicidio cometido a su hermana, ¿no? Y que quedó impune, ¿no? Que quedó impune a través de las décadas, ¿no? Porque se cometió, creo, en los 90. Creo. Muchas gracias, Fiorella, por acompañarnos hoy en El Aquelarre, en este nuevo podcast en el que estaremos entrevistando tanto a escritoras como editoras, estudiantes y mucho más en el Espejo de Afrodita. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Anaís y bueno, a todo el equipo de La Aquelarre y larga vida al programa. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.